Buenas noches, estimados estudiantes. Como les había mencionado, hoy pues es la reposición de la clase del sábado pasado, que es la sesión número 11. ¿Ah? Así es como estamos. Mañana tenemos la última sesión, que es la sesión número 12. Y esa sesión, pues yo les estaré mandando el link que gracias a Dios pues ya me he recuperado lo bastante, lo suficiente para poder seguir en la lucha, como decimos en el buen nicaragüense. Y este, y mañana les mando el link pues de la última sesión para impartírselas a las 7 de la noche. Siempre dándole la oportunidad a esa hora, estoy poniendo ese link a esa hora, dándole la oportunidad para los que trabajan y se puedan conectar, pues. Hoy yo les había mandado pues desde antier el link para que se conecten en el día de hoy e impartirles la clase que toca el tema de la sesión número 11 y es la separación de poderes. Bueno, vamos a ir mencionando algunas cosas en filosofía. Esto de la filosofía política, yo siempre lo he dicho, es un asunto bastante importante. Es importante conocer algunos desarrollos, algunas eventualidades que se refieren a la política misma. Pero hay situaciones que se deben de, por decirlo así, saber decir para no herir algunas, algunas posiciones. Pero de alguna manera es lo que yo he siempre dicho, pues el, el efecto de la filosofía política es conocer la estructura política de todos los poderes, pues. Es decir, de una coyuntura política del poder, así yo lo definiría. La separación de poderes es, o mejor dicho, la filosofía política se ocupa de la separación de poderes como una coyuntura política del poder, valga la redundancia del término. Así que es muy importante destacar de que en, la, en los sistemas políticos de las democracias liberales, así como, por ejemplo, esto de la separación de poderes no es nuevo, pues no, esto no es de ayer, no es de antier, no es desde hace 3 días que se ha estado hablando de esto de separación de poderes. Pues la teoría lo plantea así. ¿Ya? Si hay separación de poderes, pero no significa que los poderes están divorciados, por decirlo así, en ese sentido, o están totalmente separados. De alguna manera los poderes tienen alguna conectividad funcional en cuanto a los propósitos que tiene cada poder. ¿Ya? Si hay cosas que están sucediendo, sobre todo, que no es mi tema, utilizar esta clase para tener actitudes críticas hacia un sistema, no persigo eso, sino que plantear que la separación de poderes es una teoría que nació que nació eh, en el siglo XVII, si no me equivoco. Hay que revisar ahí. No se me viene ahorita la fecha. Cuando John Locke, creo que fue el siglo XVII, si no me equivoco. Entonces,
La separación de poderes es básicamente que los poderes del Estado deben tener una funcionalidad política o viene siendo como un principio político. Por eso lo dije, es en algunas formas de gobierno, no en todos los gobiernos. Eso está en dependencia de los sistemas políticos que se establezcan o en la cultura política que tenga ese sistema, pero ahí está establecido en la teoría. Entonces, esta separación, como aparece ahí, que esta diapositiva, yo ya se las había mandado perdón, ya se las había mandado en el video. Entonces, cuando aparece la teoría de la separación de poderes, John Locke, perdón, no John Locke, es Montesquieu, un filósofo francés, ¿verdad? Montesquieu habla de una separación de poderes, plantea la teoría que los poderes deben estar separados porque bajo el principio de esa separación de poderes, la funcionalidad de cada poder es única, cada poder tiene una funcionalidad distinta. Pero en la actualidad hay sistemas que no aplican esa separación de poderes, ¿verdad? Esa es su forma política, ¿verdad? Esa es su forma política de que ellos, pues los países, los sistemas políticos no separan, no tienen esa intención de separar su nomenclatura estructural, políticamente hablando, de un poder ejecutivo, legislativo o judicial. Vamos claro. Aún así, en las democracias occidentales europeas, en los sistemas parlamentaristas siempre hay que aún ahí fue donde nació esa parte importante de la historia de la separación de poderes. Nació ese concepto de la separación de poderes. Entonces, esto es que cabe destacar, se da con la intención, o mejor dicho, que tiene una finalidad prácticamente, pues, por decirlo así. Es evitar que una sola persona o grupo restringido de personas se concentren excesivamente en sus manos todos los poderes. Pero así no sucede en ciertas realidades políticas. Es todo lo distinto. Entonces, esa división de poderes es un procedimiento de ordenación de poderes de la autoridad que busca por lo menos establecer un equilibrio de la fuerza mediante una serie de pesos y contrapesos en la política. Porque hay situaciones que se dan así. O sea, cada poder tiene una característica propia en regímenes democráticos, sobre todo las democracias liberales. Entonces, ¿quiénes fueron los diseñadores, los pensadores, los inventores de esta teoría? Tenemos a John Locke y a Charles-Louis de Secondat, Montesquieu, ¿verdad? Entonces, esto basa básicamente de que esa ordenación de poderes, o sea, la división tradicional se ha basado en la existencia de tres poderes importantes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cada poder tiene una funcionalidad distinta, ¿verdad? En el Estado, porque estos son los tres poderes del Estado. Tengan ustedes en mente que estos son los tres poderes importantes del Estado. Repito, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial.
Entonces, tienen una funcionalidad, decía, y un mutuo control de ellos. Entonces, según en las democracias liberales, pues ellos tienen una expresión muy importante que así se mantienen, ¿verdad? Se funcionan, se complementan o se mantienen lo que son las libertades democráticas en los sistemas democráticos liberales occidentales, sobre todo. Estos dos personajes, ambos parten de la necesidad de que las decisiones no deben de concentrarse en un solo poder, sino que las decisiones deben de estar ajustadas a cada poder. Pero eso no significa que los poderes no deben o no pueden comunicarse uno respecto al otro. Pero no significa, es decir, se mantiene un equilibrio de poder. Eso es lo que se plantea, básicamente, en la teoría de la división de poderes. Entonces, la separación de poderes o división de poderes, ¿verdad? Viene siendo, perdón. La separación de poderes o división de poderes viene siendo un principio político, que ya lo dije, en el cual los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado son ejercidos por órganos de gobierno distintos. Cada poder tiene una autoridad distinta. Son autónomos, son independientes. Eso es lo que dice la teoría. Entonces, esto es una cualidad muy importante que caracteriza a las democracias representativas en los sistemas liberales. Por ejemplo, Montesquieu, el principal exponente de esta teoría, argumentaba que todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo. Va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar de este, hace falta que por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder. Esto es lo que plantea, esas son palabras literalmente hablando de lo que plantea Montesquieu, no son palabras mías, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando habla de que el poder detenga el poder, significa que un poder no se puede inmiscuir en otro. No es que va a haber una lucha de poderes. No es a eso que se refiere. Sino que debe haber una lucha no debe haber una lucha de poderes, sino que debe haber un límite de la funcionalidad de un poder con respecto al otro. Entonces, es muy importante destacar que es muy importante destacar que para que no se pueda abusar de un poder o un poder no pueda abusar del otro poder, es necesario que se mantenga una distancia entre uno con respecto al otro. Debe haber una distancia, pero no debe haber un divorcio, ya lo dije. O sea, separación no significa divorcio, políticamente hablando. ¿Ah? De que por que como son poderes distintos, el legislativo va a jalar hacia la derecha, el ejecutivo hacia el centro y el judicial hacia la izquierda o a grandes distancias, pues como que si no pertenecieran al mismo estado. No es eso, yo lo entiendo así. Pues. Entonces, de este modo, se debe vigilar, o sea, los poderes se vigilan entre sí mismos. Los tres poderes se están vigilando entre ellos mismos porque el ejecutivo debe darse cuenta de lo que hace el legislativo debe darse cuenta de lo que hace el ejecutivo, ¿verdad? El judicial debe darse cuenta de lo que hace el ejecutivo y así sucesivamente, porque de hecho
Y las sociedades nos damos cuenta de lo que sucede en los tres poderes del Estado, porque yo puedo amanecer mañana viendo la noticia y escuchar de que el Ejecutivo sacó un decreto de que toda la sociedad de Nicaragua va a participar, qué sé yo, en un maratón, un ejemplo. Entonces, así de esta situación, la separación de funciones eh, en los sistemas parlamentarios, la verdad es que allí no se puede decir que hay separación de poderes. Ahí la situación ahí en teoría queda totalmente lejos, pues. Y aquí es donde hay muchas razones cuando hay debates políticos, hay foros políticos, hay discusiones políticas, y decir, bueno, a este queremos, le exigimos de que aplique el principio de separación de poderes, que no haga esto o lo otro. Entonces, pero si nos vamos a los sistemas parlamentaristas, la mayor parte de los sistemas parlamentaristas, el ejecutivo y el legislativo están unificados. Están unificados porque el legislativo es el que nombra al ejecutivo en el sistema parlamentario. Entonces no hay separación de poderes. ¿Ah? Digo yo así, ¿verdad? No me voy a ahondar mucho en lo que es la profundidad de la funcionalidad del sistema parlamentarista porque me puedo encontrar de que se entienda de que esto es simplemente una acción circunstancial a la hora de nombrar el ejecutivo, pero esto pues así sería. Entonces, en todo caso, esta doctrina se refiere solamente a la separación y el equilibrio entre los poderes, de los tres clásicos poderes del Estado, ¿verdad? No se refiere solamente a la separación, sino a la necesidad de dividir el poder político donde se encuentre, sea en la esfera municipal, regional, nacional, para así garantizar la libertad política y evitar los abusos de poder mediante la vigilancia y el control recíproco de los poderes separados. Ya si lo que se hace en la práctica es otra cosa, eso no me interesa a mí criticarlo o destacarlo o decirles a ustedes que eso está mal. Yo solo estoy hablando de lo que en sí es el aspecto de esto de la división de poderes. ¿Ah? Esto en la parte de la historia, ¿verdad? La separación política de los poderes se originó por primera vez en la democracia de Atenas y después pasó y se generalizó en la democracia, en la República Romana. Como ustedes saben, desde que se fundó Roma, desde que lo fundaron los hermanos ahí, eh, este, Roma, funcionaron tres sistemas políticos. Primero la república, después la monarquía, después el imperio. Estos son los tres sistemas que funcionaron en Europa. Perdón, en Roma. Primero fue la república. Entonces la república romana hizo suyo lo que es la separación como parte de la constitución inicial de la república romana. Entonces esto ya había una especie de separación en un diverso número de magistraturas que existían en Roma, debido a que nacían mediante procesos electorales y había procesos electorales. Se daban por sorteo la elección de todos estos magistrados, pero no por una estricta especialización funcional, sino porque realmente era necesario aplicar lo que es la democracia representativa. Ya en la democracia ateniense se conoció como la Elaia. La Elaia era el Tribunal Supremo de la antigua Atenas, como hoy pues el sistema judicial que existe en los países, en Nicaragua, El Salvador, en cualquier otro país del mundo. La Elaia era el Tribunal Supremo de la antigua Atenas, que significaba pues otra versión de lo que era el tribunal, recibe el nombre de lo que es la audiencia, se refería a la audiencia judicial
sea, tenía las funciones judiciales. Perdón, no, yo dije legislativo, es el sistema judicial, el poder judicial. ¿Verdad? Esto es lo que funcionaba en Grecia. Aristóteles en su libro La Política, analizando la soberanía la dividió en 3 elementos. Y dice Aristóteles en La Política, voy a mencionar textualmente lo que Aristóteles decía en ese libro, La Política. Busquen ese libro, lo leen, es muy interesante conocerlo. Decía Aristóteles, 3 elementos importantes mencionaba: el que delibera, el que manda y el que juzga. Entonces, en esos 3 elementos importantes que plantea Aristóteles, deja en evidencia que un Estado, una nación, ¿verdad?, debe estar gobernada por esos 3 poderes. Cuando se refiere él, en el primer elemento, el que delibera, se refiere al legislativo. Cuando se refiere él, en el segundo elemento que dice el que manda, se refiere al ejecutivo. Cuando se refiere él al que juzga, se refiere al poder judicial. Y el poder judicial, ustedes saben que tiene una nomenclatura también, no es cuestión de decir poder judicial como que realmente yo me meto un papel en el bolsillo y me saco ese papel y ya está. Pues no, no es así la cosa. Cada uno de los poderes tiene una administración y una estructura tremendamente compleja. Entonces es difícil, ¿verdad?, de que en la funcionabilidad, yo me estoy refiriendo a la funcionabilidad. Si hay aspectos políticos es otra cosa. Entonces, en lo que se refiere a Aristóteles, pues estamos hablando ya aquí en una época donde ya Grecia, donde las polis tienen una actividad muy importante y donde hay una representación hay una estructura en una Grecia, en una democracia directa en Atenas, basado en lo que es un senado que era una especie de asamblea legislativa como la que hay hoy. Los magistrados, ¿verdad?, que eran los que constituían el magisterio político, y los tribunos, que eran los tribunales o los juzgados. Entonces, pero no menciona lo que es la representación, ya que en tiempo de Aristóteles no lo hubo específicamente. ¿Verdad? ¿Cuál sucede en la democracia representativa? Que es la que se practica en las democracias liberales actuales, pues. Eso es lo que yo entiendo. Que se haga en la práctica otra cosa, pues esa es otra cosa. O una democracia directa, ¿verdad? Entonces, la separación de poderes se obtiene en forma de un sufragio, en forma de un sufragio universal, ¿verdad? Un sufragio directo, un sufragio universal, un sufragio directo, la participación, las elecciones se determinan. Hoy pues hemos estado en elecciones en este año. Honduras tuvo elección hoy, pues ganó la señora Xiomara, presidenta de Honduras. Entonces ahí se aplica, pues ya ella va a comenzar a trabajar en función de poderes. Cada quien tiene una funcionalidad, como yo lo dije. La división de poderes fue inicialmente teorizada en el segundo tratado sobre gobierno civil. Es una obra que creó John Locke en 1689, corrijo, ¿verdad? Yo decía 1700, 1680, ya casi llegando a 1700. El primer el primer tratado es un ataque al patriarcalismo, y el segundo introduce una teoría de la sociedad política o civil basada en los derechos naturales. Entonces, ¿qué dice este tratado de John Locke sobre el gobierno civil? Un manuscrito político allá por 1689, ya llegando al 90, escrito por él, John Locke, ¿verdad? Fue un filósofo, fue médico, ¿verdad? Se consideró como uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés y conocido como el padre del liberalismo clásico.
Fue uno de los primeros empiristas británicos influidos por las ideas de Francis Bacon. También él fue discípulo de Bacon y plantea y distingue John Locke en ese tratado que el poder legislativo es aquel poder que crea leyes. Para John Locke, este órgano es el principal del Estado. ¿Por qué? Porque, y además, yo tengo también mis conceptos de que también a todos son importantes, pero el legislativo es muy importante. El legislativo viene siendo una asamblea deliberativa, ¿verdad? No solamente es dictar leyes o crear leyes. Se debe deliberar la característica estacional política en la cual se encuentra la sociedad. No necesariamente es llevar la ley, dictar la ley o hacer la ley. Ahí se tiene que ir a discutir muchos temas que tienen que ver con las realidades políticas del Estado, del gobierno. Ahí es donde llega todo lo que viene de afuera para que pueda tener una aceptación legal para el gobierno. ¿Ah? Un tratado se tiene que ratificar en la Asamblea Legislativa, un tratado internacional. Entonces, el Poder Ejecutivo es una de las 3 facultades y funciones primordiales del Estado. ¿En qué se distingue del Poder Legislativo? Se distingue así, ya que aprueba o deroga ley. Entonces, de la Asamblea pasa a la aprobación del presidente, firma el presidente la ley y ya queda la ley. Y el Poder Judicial, y también hace leyes. ¿Ah? Y el Poder Judicial igual, es el que dicta las leyes. Entonces, esta gran obra de Locke, El espíritu de la ley, es un tratado de teoría política y derecho comparado publicado en 1748. Entonces, tenía razón yo, porque el espíritu de la ley fue trabajado en 1748 por el filósofo, ¿verdad? Y se llamó Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu, y en él pues se recrea el modelo político inglés de ese momento. Que evidentemente esto ha tenido una enorme evolución. El mundo político no ha quedado estático en las obras de Locke, de Montesquieu, por ejemplo, porque ha tenido una connotación de desarrollo. Montesquieu, hay un párrafo en el trabajo del espíritu de las leyes de Montesquieu que lo quiero leer textualmente. Dice: en cada estado existen 3 clases de poderes: la potestad legislativa, la potestad ejecutiva de las cosas que proceden del derecho de gentes y la potestad ejecutiva de aquellas que dependen del derecho civil. En virtud de la primera, el príncipe o magistrado hace leyes transitorias o definitivas y enmienda o deroga las existentes. Por la segunda, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadas, establece la seguridad pública y previene las invasiones. Por la tercera, castiga a los criminales o determina las disputas que surgen entre los particulares. Se dará a esta última nombre de potestad de juzgar y la otra simplemente la potestad ejecutiva del Estado. Entonces, se llama Poder Judicial no porque juzga según la ley y hace ejecutar los juzgados. Eso no sería poder, sino facultad. Entonces, sino porque se le supone la judicatura de tener un poder de resistencia en la injerencia del Poder Ejecutivo o Legislativo en la propia función jurisdiccional. Entonces, pero aquí está en dependencia. Cada quien como hace su perdón,
Entonces, vamos a ir concluyendo ya de que no se pudieron conectar, pues ahí les va a quedar, ¿verdad? La exposición del trabajo en esto de la separación de poderes. También había un tema que hablábamos sobre la tolerancia religiosa. Tenemos una lectura acá que habla sobre la tolerancia religiosa. Esto es la aceptación de grupos o la religión en sí que debe de funcionar en cada estado, ¿verdad? A eso se refiere. Que es muy importante también manejarlo. Pues la tolerancia religiosa significa respetar y aceptar la existencia de otras formas de vida, creencias o ideas, así como la no creencia en ninguna religión. Entonces yo puedo creer puedo creer y no creer en una religión. Entonces eso significa respetar y aceptar la existencia de otras formas de vida, tradiciones, cultura. Para que se dé la tolerancia religiosa es necesario que los individuos, nosotros, los pueblos, la sociedad, las instituciones, reconozcamos la pluralidad y la diversidad del mundo en que vivimos, ¿verdad? Los dogmas de un culto en particular se deben de interpretar como para uso dentro de la comunidad que los profesa. Esto es muy distinto a un fanatismo religioso, ¿verdad? Es muy distinto. La tolerancia, hubieron tiempos en que el fanatismo religioso era imperante, no toleraba la diferencia o la contravención y ya se hacía la guerra, por eso se dieron las guerras cristianas, por eso se dieron las cruzadas, etcétera, porque la tolerancia religiosa era inexistente. Habían dogmas, habían principios que trataban de ser imperantes para todas las demás sociedades. O sea, en filosofía, en religión, hay una regla fundamental que dice, trata a los demás como quieres que te traten a ti. Es decir, no solo convivir con tolerancia y respeto, sino también a tratar a todos como quisiéramos de ser tratados de igual forma. O sea, si un grupo es pagano, porque sea pagano. Si un grupo es musulmán, porque sea musulmán o islam, no sé. Entonces, si es católico, que sea católico. Aunque si es evangélico, pues evangélico, aunque los evangélicos son los mismos católicos. Entonces, lo único que sí hay otras religiones que no entran dentro de lo que es ese concepto, ¿verdad? Pero es muy importante esto de la tolerancia religiosa para que se eche en práctica lo que sí realmente se debe entender como tolerancia religiosa, ¿verdad? Yo aquí los dejo, muchachos. Muchas gracias por su participación. Espero pues de que lean el material que yo les dejé pues a ustedes ahí, ¿verdad? Para que este, para que sea pues trabajado. Nos vemos mañana, les envío el link de la otra sesión de mañana que ya ahí terminamos. Muchas gracias, pasen buenas noches.